Pero cuando usted empieza a estudiar Mateo capítulo 25 versículo 1, se da cuenta que encontramos a las 10 vírgenes, pero según lo que dice la Biblia, que 5 vírgenes eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Sabe usted que cuando el hombre, la mujer es prudente, hermano, no se conforma? Cuando el hombre o el hermano o la hermana es prudente, no se conforma con solamente ir una vez a la iglesia en la semana. Cuando el hermano es prudente o la mujer es prudente, no se conforma con ir 2 días a la semana a la iglesia, no. Porque es prudente. Sabe que si tiene los días desocupados, pues aprovecha de llegar a la casa de Dios. Porque es mejor estar en la casa de Dios que en la casa de luto. Es mejor, dice David, estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellas. Por eso es muy importante, mis hermanos, que tú te des cuenta. ¿No será que el conformismo ha entrado en tu corazón? ¿No será que el conformismo ha entrado en tu vida? ¿Por qué cree usted que mucha gente cuando muy empezó en el evangelio anhelaba cantar, anhelaba predicar? Anhelaba, oiga, orar por los enfermos, pero ya se estancaron. Ya lo que anhelabas un día. ¿Dónde está lo que tanto soñabas un día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay gente que se conforma, oiga, únicamente con andar una Biblia en la mano. Pero yo te digo esto, no te conformes, estudia la Biblia también, lee la Biblia, investiga lo que dice la Biblia. Porque ahí hay cosas tremendas, cosas preciosas. ¿Por qué cree usted que dice Jeremías 33:3? Jeremías dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe de qué está hablando Jeremías? De los misterios que están aquí. Mire, aquí hay misterios preciosos. Y el que lee dice, entienda. Hay gente que no entiende, ¿sabe por qué? Porque hay gente que solamente quiere leer, pero no quiere consagrarse para Dios. Hay gente que quiere entender los misterios de la Biblia, pero a veces no estudia, a veces no busca, a veces no pide sabiduría con Dios. Y aquí lo importante es pedir sabiduría con Dios. Y dice que el que pide con fe, recibe de parte de Dios. Aquí hay sabiduría, iglesia. Aquí hay sabiduría. ¿Por qué cree usted que mucha gente hoy en día hace cosas en contra de la voluntad de Dios y a veces le va mal en la vida? ¿Por qué? Porque no pide sabiduría con Dios. Porque si esta gente pidiera sabiduría, Dios se la da si la piden con fe. El conformismo es lo que hoy ha entrado en muchos cristianos. Es que yo ya soy cristiano, es que yo ya soy evangélico, es que yo ando con una Biblia. Sí, las vírgenes insensatas andaban con una Biblia, dice la Biblia. ¿Acaso no dice Mateo capítulo 25 versículo 1 en adelante, donde habla acerca de las vírgenes? Dice que las 10 vírgenes andaban sus lámparas. ¿Y qué representa la lámpara? Representa la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Andaban también su vasija, dice la Biblia. Así como las 5 vírgenes prudentes andaban sus vasijas y andaban sus lámparas, también las insensatas, dice la Biblia, andaban sus lámparas, andaban sus vasijas. En pocas palabras, las 10 andaban Biblia, las 10 andaban vasija, pero 5 eran prudentes, que investigaban, estudiaban, se prepararon y estuvieron preparadas mientras el esposo venía. Y las insensatas, a pesar de que andaban su Biblia, a pesar de que estaban en el templo de la iglesia, pero no quisieron prepararse. Eso se llama conformismo. Hay gente que llevan 15 años en el evangelio, y si usted le pregunta si están preparados para encontrarse con la muerte o para encontrarse con Cristo, ellos mismos saben que no, porque saben que no se han preparado. Hay gente que no ha perdonado, hay gente que no ha olvidado el pasado, hay gente que sigue arrastrando el viejo hombre todavía, hay mujeres que siguen arrastrando la vieja mujer todavía. ¿Por qué cree usted que hay mujeres que, a pesar de que están en la iglesia, no quieren dejar la cusquería, no quieren dejar la pintura, no quieren dejar las modas, no quieren dejar el paganismo? ¿Por qué cree usted, mi hermano? Porque el conformismo ha entrado en ellos.
Ellos se conforman con ser cristianos, aunque sea de nombre. Ellos se conforman y dice, con que Dios mire que mi corazón está limpio, es más que suficiente. No, esa es la gente que, oiga, ha entrado el conformismo, que se conforma, oiga, con decir con que mi corazón esté limpio, es más que suficiente. Aunque por fuera estén sucios, aunque por fuera estén podridos, eso se llama conformismo. Cuando el Señor dijo que Él quiere nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, porque es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Ya te conformaste con ser un cristiano? ¿Ya te conformaste con tener el nombre de evangélico? Yo te digo algo. Cuando Dios te llama al evangelio, no te llama únicamente para que vayas a ocupar una silla. No. Si el Señor te llama, porque Él quiere que tú seas un instrumento útil en su obra. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hay gente que lo que menos quiere es consagrarse. Hay gente que lo que menos quiere hoy en día es limpiarse para Dios, guardarse para Dios. Hay gente que se conforma con ser evangélicos cristianos, aunque por dentro estén sucios. Eso se llama conformismo. Las insensatas, dice la Biblia, andaban sus vasijas, andaban sus lámparas, pero no quisieron prepararse. Mientras que las prudentes, dice la Biblia, andaban sus lámparas, andaban su vasija, pero la vasija la andaban llena de aceite, mi hermano. ¿Sabes qué representa el aceite? El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Hay mucha gente conformista en las iglesias que cantan, que predican, pero están vacíos de la presencia de Dios. El apóstol Pablo lo dice, que hay gente que en la iglesia solamente son buenos para hacer bulla. Cantan, predican, pero están vacíos de la presencia de Dios. No hay aceite en ellos. Es que cuando hay aceite en ellos, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando hay aceite, que el aceite representa la unción del Espíritu Santo, eso se contagia, eso se transmite. Pero cuando están vacíos, no se transmite nada. Lo único que le pasa al pueblo es sueño, nada más. Por eso es importante, mi hermana, es importante, mi hermano, que te des cuenta cómo está delante de Dios. Qué tremendo cuando el conformismo entra en el corazón del hombre. Qué tremendo cuando el conformismo entra en el corazón de aquella mujer. Qué triste, qué lamentable cuando el conformismo entra en el corazón de aquel predicador o de aquel pastor. Sabe que en la Biblia yo encuentro una iglesia, encuentro un pastor también, que lastimosamente el conformismo entró en él. Sí, lo dice la Biblia, hermano. Allá en Apocalipsis, miren qué tremendo, Apocalipsis, en el capítulo 3 y su versículo 17 de Apocalipsis, este es el mensaje que Dios le da a la iglesia de la Odisea y al pastor de la iglesia de la Odisea. Pero miren cómo Dios se enfoca para hablar a esta iglesia. Miren cómo Dios empieza hoy a hablar, a corregir a este pastor, a corregir a esta iglesia. Dice en el capítulo 3, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Oiga lo que dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Aleluya. Yo te pregunto en esta noche, ¿tiene necesidad usted en esta noche? ¿Tiene usted necesidad en esta noche? Claro que sí. Hay gente que en esta noche necesita el perdón. Hay gente que en esta noche necesita una sanidad. Hay gente que en esta noche necesita restauración. Hay gente que en esta noche necesita que el Señor los sane, que el Señor restaure su vida. Hay gente que necesita en este momento que Dios restaure sus matrimonios. Porque una cosa te digo, hay gente que tiene dinero, tiene plata, viven en una buena casa, pero no hay paz en la casa. No hay paz en la casa. Hay parejas que en la casa, a pesar de que tienen una buena casa,
y hay plata, pero esta gente vive como perros y gatos porque no hay paz. ¿Qué necesitan? Que Cristo esté en ellos, porque Cristo es la paz, y la paz que Él da no es igual que la paz que ofrece el mundo, hermano. Porque la paz del mundo es pasajera, la paz de Cristo es eterna para aquel el que la recibe en su corazón. Miren qué tremendo, cómo esta iglesia y cómo este pastor terminó. Pastor, ¿cómo empezaste y cómo estás terminando hoy? ¿Cómo empezaste? Yo siempre he dicho esto, hermano, que todo aquel hombre y mujer, cuando empieza un ministerio, no cree usted que empezar un ministerio es color de rosa, no. No cree usted que empezar un ministerio es llamado de Dios, no cree usted que es color de rosa, no. Cuando Dios te llama y empiezas el ministerio o empiezas esa carrera en el evangelio, no creas tú que es color de rosa, no. Hay que llorar, hay que sufrir, hay que ser humillado, hay que ser despreciado, hay que pasar desiertos, pero después de la tormenta, dice, oiga el canto, viene la paz, viene la bendición de Dios. Así que no te conformes, no te conformes. Tú que has experimentado el poder de Dios, tú que has experimentado qué es el temor de Dios, tú que has experimentado qué es estar en la presencia de Dios, tú que has experimentado qué es andar, caminar y pensar en el Espíritu, no te conformes. No te conformes, porque muchos empezaron en el Espíritu, dice Pablo, y hoy han terminado en la carne. ¿Por qué? Porque el conformismo entró en ellos. Empezaron bien, empezaron bonito en el Espíritu, pero hoy han terminado en la carne. ¿Por qué? Porque el conformismo entró en ellos. Entró en ellos. Tú que antes orabas, antes de viajar para Estados Unidos, tú que orabas, te levantabas de madrugada a orarle a Dios para que Dios te permitiera llegar allá, y hoy que estás allá, entró el conformismo. Hoy ya no te acuerdas de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios se olvidó de ti? No, Dios jamás se ha olvidado de ti. El que ya se olvidó de Dios fuiste tú. Fuiste tú. Y hay gente que a veces se pregunta, dice, Señor, ¿dónde estás? Cambia esa palabra. Ya no digas, Señor, ¿dónde estás? Sino al contrario, cambia esa palabra y dile, Señor, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Porque hay gente que por causa del conformismo se han apartado de Dios. Hay gente que por causa del conformismo se han apartado del evangelio. Hay gente que antes estaba en la iglesia con su familia, con sus hijos. Hoy ni ellos quieren aparecerse, mucho menos sus hijos, porque entró el conformismo en ellos. ¿Ya se te olvidó que aquí en Guatemala eras cristiano? ¿Ya se te olvidó que aquí en Guatemala eres un cristiano evangélico? ¿Ya se te olvidó que aquí en Guatemala andabas con tu Biblia y tu morralito, ibas a la iglesia a orar, a predicar, a servirle a Dios, a cantarle alabanzas a Dios? Y hoy que Dios te tiene allá, ¿te has olvidado? Hoy solamente tienes a Dios en tu boca, igual que el pueblo de Israel, que con sus labios hablaban de Dios, que con sus labios honraban a Dios, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. ¿No será que así estás tú también? Por el conformismo que ha entrado en tu corazón. Esto es terrible, hermano. El conformismo es tremendo. Este pastor de la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, le dice Dios, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando dice, y no sabes, dice Dios, que tú eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, eres ciego y desnudo también, dice Dios. Hay gente que solo cuando está enferma se acuerdan de Dios, pero cuando tienen dinerito, cuando tienen plata, no se acuerdan de Dios. Se inflan como que fueran chompipe, se inflan como que fueran vejiga. ¿Ya se te olvidó que Dios un día te sacó de la pobreza, igual que este pastor? ¿Ya se te olvidó que un día Dios te prosperó? ¿Ya se te olvidó que un día Dios te puso en alto? ¿Ya se te olvidó que Dios un día te honró? ¿Ya se te olvidó? Yo soy rico, dice este pastor, y me he enriquecido. La pregunta es, ¿quién es el que enriquece al hombre? ¿Quién es? ¿Acaso no es Dios? Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice Dios,
Yo soy el que doy vida, yo soy el que la quito. Yo soy el que enriquezco y yo soy el que empobrezco, dice Dios. Así que si hoy tienes lo que tienes, es gracias a Dios. Y no se te olvide, y nunca entre el conformismo en tu vida. Igual que este pastor que dijo: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando tú sabes que en esta tierra, día a día, minuto a minuto, hora a hora, necesitamos de la misericordia de Dios, porque la misericordia es mejor que la vida. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Bendito sea Dios. Si no fuera por la misericordia, hoy no estuvieras con vida. Si no fuera por la misericordia, hoy no estuvieras hablando, no estuvieras viendo esta transmisión. Pero yo sé que Dios quería hablar a tu vida, quería llegar a tu corazón para recordarte lo que antes hacías para Él. Pero como ya entró el conformismo, hoy Dios quiere hacerte un énfasis. Hoy Dios quiere recordarte para que tú hagas memoria de lo que Él un día hizo en tu vida, en tu familia, en tu descendencia. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó, mi hermana? ¿Por qué te olvidaste de la comunión con Dios? ¿Por qué te olvidaste de hablar con papá? ¿Qué te hizo Dios? Hoy hay gente, hermano, hay cristianos que antes, hermano, se pasaban hablando con Dios horas. Se pasaban hablando con Dios horas y horas y horas. Hoy hay gente que se pasa hablando más en el teléfono que no con Dios. Hoy hay gente que platica más con el teléfono y no con Dios y con su familia. Ese es el problema. ¿Cuántos cristianos que antes ahí estaban de rodillas, ahí estaban orándole a Dios, pero entró el conformismo en ellos? Hoy platican más con el teléfono y no con el de arriba. ¿Qué te hizo Dios? Porque tú dices: yo soy rico. Apocalipsis 3:17, hermano. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. La riqueza no es nada en esta tierra. Yo siempre he dicho que aunque tú tengas dinero, tengas plata, pero si Cristo no está contigo, tú no eres nada en esta tierra. Tú no vales nada en esta tierra. No vales nada en esta tierra. Porque yo siempre he dicho que el dinero no es todo en esta tierra. Es cierto, el dinero sirve, pero también Dios es el que guarda nuestra alma, nuestra vida. Es el que rescata nuestra vida del hoyo de la muerte y nos corona de favores y nos rejuvenece como el águila. Oiga bien. Bendito sea el nombre de Dios. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y le dice a Dios: cuando tú no sabes que eres un desventurado, eres un miserable, eres un pobre, ciego y desnudo también. Usted dirá: pero hermano, ando bien vestido. Sí, físicamente andas bien vestido, pero delante de Dios andas desnudo. Desnudo andas delante de Dios, porque te has olvidado de Él. Entró el conformismo en tu vida. ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios te falló? ¿Acaso Dios te hizo algo malo? No, yo lo que sé es que Dios día con día, Él es bueno con nosotros. Y día con día derrama de su misericordia y hace grandes favores en nuestra vida. ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo Dios? Por eso surgía esta pregunta: ¿por qué muchos en aquel día se irán al infierno? ¿Por qué muchos en aquel día estarán en un lago de fuego? ¿Por qué? Porque el conformismo entró en ellos. El conformismo entró en ellos. Se conformaron con ser cristianitos. Se conformaron con ir a la iglesia nada más, cuando Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu boca. Pero ¿sabes por qué Dios a veces no usa la boca de algunos cristianos? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo que menos quiere hoy en día el cristiano es consagrarse para Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo: en una casa hay muchos utensilios. Unos son para usos viles
y otro para usos honrosos. Pero Pablo dice, inspirado por Dios, pero todo aquel que se limpia y se purifica, dice Pablo, entonces será instrumento para toda buena obra. Ahora quiere decir que ¿por qué mucha gente no es usada por Dios? Porque no quieren limpiarse. Son cristianos evangélicos, sí. Andan con una Biblia, sí. Dios quiere usarlos, sí. Pero ellos no quieren santificarse, ni quieren guardarse para Dios. ¿Por qué? Porque el conformismo entró en ellos. Hombres que quieren ser usados por Dios y los días domingo allá están en la cancha sintética jugando pelota. Hombres que quieren ser usados por Dios y los días domingo no van al culto por quedarse viendo sus partidos de fútbol. ¿Así quieres que Dios te use? ¿Así quieres que Dios use tu boca? Por supuesto que no, mi hermano. Quiero leerte este versículo de la Biblia. Escucha bien lo que dice, pues. Mateo, capítulo 25, versículo 24. Hablando acerca de los talentos, oiga lo que dice la Biblia, pues. Mateo capítulo 25 versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido, oiga, un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Oiga lo que dice, por lo cual dice, tuve miedo, cobarde. Oiga bien, conformismo y cobarde todavía. Por lo cual dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento. Escucha bien, hermano, tú que cantas y predicas, tocas un instrumento, eso no es tuyo para que estés haciendo negocio. Ajá, el ministerio que Dios te ha dado de evangelista, maestro, profeta, pastor, no es tuyo, es de Dios. Y te digo que no es tuyo para que no estés haciendo negocio con el que Dios te ha dado. Si eres un músico, Dios te dio ese talento no para que hagas negocio con la música, ni para que hagas negocio con ese talento. De gracia recibiste, dice Mateo capítulo 10 versículo 8. De gracia recibiste, de gracia hay que dar también. Oiga pues, dice, por lo cual dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Oiga pues, en la tierra. Aquí tiene, dice, lo que es tuyo. 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Vaya lo que dice la Biblia, hermano. Por cuanto debías haber dado, dice, mi dinero a los banqueros, y al venir, dice, yo hubiera recibido, oiga, lo que es mío con los intereses. ¿Por qué Jesús estaba hablando esto? Porque allá atrásito a uno dice que le entregó 5 y fue y ganó otros 5 más. A uno le entregó 2, fue y trabajó y ganó otros 2 más, o sea que entregó 4. Y al que le dio 5 entregó 10. Mire, hermano, qué precioso. Y al que le dio 1 lo enterró porque tuvo miedo. Pero ¿sabe qué es lo tremendo, hermano? ¿Sabe qué es lo que a mí me asombra de esta palabra? Que este último, el tercero que se le dio 1, conocía de Dios. Conocía de Dios. Porque él mismo dice, yo sabía que tú cosechas donde no siembro. Mire, hermano, ¿acaso no Dios cosecha donde no siembra? ¿Sabía usted eso? Sí. Aunque tú no, escucha este ejemplo que te voy a poner. Aunque tú no siembres una mata de milpa o una mata de banano en tu patio de tu casa o el terreno donde vives, pero yo te aseguro que como Dios es Dios, Él hace que en ese patio reviente una mata de banano
para que te des cuenta que Dios cosecha donde no siembra. En cambio, nosotros tenemos que sembrar una mata para cosechar un banano. En cambio, Dios no. Dios no. Pero mire qué poder, hermano. Y este siervo, el tercer siervo, sabía que Dios cosechaba donde no sembraba. Pero dice que este tuvo miedo y fue y enterró lo que Dios le había dado. Pero sigamos leyendo. Oiga pues lo que dice la Biblia. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debía de haber dado, dice, mi dinero a los banqueros, y al venir, dice, yo hubiera recibido lo que era mío con los intereses. 28 dice: oiga, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tienes, oiga, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 30. ¿Cuál va a ser el final de estos inútiles? Oiga pues, dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, aquí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Estás oyendo, inútil? ¿Estás oyendo? No, dices que yo no puedo. Ay, es que me da vergüenza. Es el pecado que estorba en tu vida, porque el conformismo ha entrado en tu corazón y te conformas con ser un cristianito de a medias. Yo te digo algo: nunca digas que eres inútil, porque con Dios todo se puede. Todo se puede. De lo que no ves, Dios lo hace. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y te digo algo con todo mi corazón: hay gente cristiana evangélica en estos tiempos que en vez de buscar lo que está ahí arriba, busca lo que está aquí abajo en la tierra. Y muchos, por andar buscando lo de la tierra, han descuidado su salvación, y el conformismo ha entrado en ellos. Muchos, por estar buscando lo de esta tierra, han descuidado su salvación y la comunión con Dios y la búsqueda hacia Dios. ¿O no es cierto? ¿Acaso no hay señoritas hoy en día que por andar buscando la cusquería ahí afuera ya no le quieren servir a Dios como deben de servirle? ¿Acaso no te has dado cuenta que hay jóvenes, señoritas, jóvenes, escucha bien, que por andar buscando las modas allá afuera se han olvidado del amor a Dios? Y claramente dice Juan que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú no puedes decir que amas a Dios cuando amas las cosas del mundo. Tú no puedes decir que amas a Dios cuando te llama la atención las modas que están allá afuera. No, porque el que ama a Dios se despoja de lo que está allá afuera. El que ama a Dios se despoja de toda la vanidad que está allá afuera. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué pasará con esta gente que entra en el conformismo? Nos espera el lago de fuego, dice la Biblia. Y no solamente eso. ¿Sabes tú que ya, bendito sea Dios, en Efesios, oiga lo que dice Efesios? Ya vamos a ir terminando con esta palabra, mis hermanos. Efesios, capítulo 5, versículo 17, oiga lo que dice. Por tanto, no seas insensato, dice Dios. Pablo hablando de parte de Dios, y dice: por tanto, no seas insensato, sino, oiga pues, entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Ajá. Pero también oiga lo que dice Colosenses. Vamos a ir terminando con esto, hermano. Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Bendito sea Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 dice: sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra.
Porque las cosas de la tierra nos buscan a nosotros cuando nosotros buscamos las que están ahí arriba. Muchos han descuidado sus almas por buscar lo de abajo, y lo de abajo no se busca. ¿Sabes qué fue lo que dijo Jesús? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 33. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: busca primeramente el reino de Dios, practica la justicia, o sea justo con Dios, que así como Dios lo ha honrado, así también honre usted a Dios. Busca primeramente el reino de Dios, practica la justicia, y todo lo que tú necesitas, el Señor lo enviará por añadidura. ¿De qué le sirve al hombre? Dice que granjee toda su casa, o que se gane el mundo y su alma la perdiera en esta tierra. Aprendamos a buscar de Dios, iglesia. Tú que antes tenías comunicación con Dios, siempre estabas constante, hablando con Dios, siempre estabas de rodillas, hablando con el de arriba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estorbó tu vida? Pero hoy es el tiempo para que tú digas: Señor, hasta aquí nada más con ese conformismo. Yo recuerdo que antes oraba, hablaba contigo, estaba en la iglesia constante, sirviéndote, cantando, iba a las visitas. Pero hoy ha entrado conformismo a mí. Dígale a Dios, sea sincero con Dios, pídale perdón a Dios. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 1, dice: así ha dicho Jehová el Señor, ustedes que entran por las puertas de la casa de Dios para adorar el nombre de Dios. Así ha dicho Jehová, dice Jeremías: mejoren sus obras, mejoren su adoración, mejoren sus obras y sus caminos, y yo los haré morar allá arriba, dice el Padre. En esta hora de la noche, que Dios te bendiga. Hemos compartido un momento esta palabra. Yo sé que para algunos ha sido de mucha bendición, como también para mi vida en esta noche. Dios bendiga a todos mis hermanos, a nuestro hermano Byron. El Puma dice: siervo, puede orar por mi vida. Mi nombre es Edgar. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Hermano Ronnie López: yo soy uno de esos hermanos, dice, y reconozco que he fallado. Claro, hermano, pero una cosa le quiero decir con todo mi corazón. Recordemos que el hijo pródigo no solamente reconoció que le había fallado a Dios. Recordemos que el hijo pródigo no solamente hizo memoria que un día estuvo en la casa de Dios, sino que él reconoció y se apartó y se levantó y fue y regresó una vez más a la casa. Por eso el padre dijo al hijo mayor: mi hijo, busquemos el becerro más gordo y matémoslo y hagamos fiesta, porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto, ha regresado. No solamente reconozcas que le has fallado a Dios, sino también apártate del pecado, apártate del mal, porque tarde o temprano, si no te apartas, ese mal o ese pecado te traerá consecuencias a tu vida. Hermano Gaspar López, Dios le bendiga, hermano, allá en Nueva York. Hermano Edgar Natividad, allá en el Perú, Dios lo bendiga, hermano. A todos mis hermanos que se están conectando. Dice: hermano, necesito una oración por un viaje. Que sea la voluntad de Dios. Claro, que sea la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, se hará, y si no, pues no. Pues lo importante es aceptar la voluntad de Dios, porque hay gente que a veces empieza, a renegar en contra de la voluntad de Dios, y a veces no es la voluntad de Dios que viajes. Escucha bien, y a veces no hay necesidad que viajes para que Dios te bendiga. No, recuerda que la bendición no solamente está en otro país, la bendición también está aquí en Guatemala. Lo importante es que tú te humilles y reconozcas y aprendas a obedecer la voz de Dios, a obedecer la palabra, y Dios enviará la bendición a tu vida y a tu familia también. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos, Padre, haber compartido tu palabra en esta noche. Bendiga a los hermanos, a los amigos, quienes estuvieron, Padre, pendientes de la transmisión
que compartieron tu palabra también, Padre, en el nombre de Jesús. A todos aquellos, Padre, que han pedido sus oraciones, Padre, por aquellos que quieren, Padre, viajar, quieren agarrar camino, pues tú sabes. Por aquellos, Padre Celestial, que están enfermos, están pasando una situación, Padre, crítica en el nombre de Jesús. Tú sabes, Padre de la gloria. Aquellos, Padre, que siempre te han clamado y se han humillado, que han derramado sus lágrimas, Señor, ten misericordia por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos, Padre, que en este momento están reconociendo sus errores y se están apartando, pues ten misericordia, Padre. Ayúdalos, restáuralos, edifícalos, Padre Celestial, y pon en el corazón, Padre, aquellos deseos buenos de servirte, de buscarte, de orar, de hablar contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Nada imposible para ti, Padre. Nada imposible para ti. Tu palabra dice que aquel al quien más pecado tú le perdonas, más agradecimiento hay en el corazón de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, perdona sus pecados, sus faltas, aún sus pecados ocultos, perdónalos y escribe su nombre en el libro de la vida. Y aquellos que están enfermos, Padre, sánalos, levántalos, restáuralos en el nombre de Jesús. Y que tu palabra haya sido de bendición y medicina, Padre, para muchas almas en esta noche. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice Celeste, saludos desde Totonicapán. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga, hermana Celeste. A todos, a toda nuestra hermana Sonia Hernández. Dios le bendiga, hermana Sonia. La saludamos en el nombre de Jesús. A nuestro hermano Wilber Saqueo. Sekech. Dice, bendiciones, hermano. Estoy alejado de mi Dios. Dice, amén, hermano. Dios lo bendiga, hermano Jonathan. Gusto saludarle, mi hermano. Hermano Byron, Dios le bendiga, hermano. Dice, siervo, ¿de dónde es? Hermano Byron, somos de aquí de Flores, Costa Cuca. De aquí de Guatemala. Somos de Flores, Costa Cuca, hermano Arturo, Dios lo bendiga. Somos de Flores, Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango, mi hermano. Aquí estamos cerca, hermana Lynn, Dios le bendiga. Buenas noches.